Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, vamos a dar comienzo a esta mesa organizada por el capítulo de Derechos Humanos y Psicoanálisis de APA. Está en el contexto del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Tenemos como invitadas a Elina Aguiar y a la licenciada Montserrat Olivera. Así que nuestra coordinadora del capítulo va a introducirnos. Antes yo quería comentar que el derecho a la verdad y a la justicia forma parte de nuestro ideario democrático. Desde hace 40 años o más, la sociedad revalorizó el Estado de Derecho y las libertades individuales que fueron concebidas como derechos humanos y que fueron el eje de la democratización del país. Ahora le voy a dar la palabra entonces, que seguramente trataremos estos y más temas, a nuestra coordinadora, Mabel Krivtsevich Piovano. Ella es magíster en psicoanálisis, miembro titular de APA y coordinadora del Laboratorio de Ecobioética y Psicoanálisis de la USAL. Mabel. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar. Voy a introducir esta mesa que decidimos titular Los Derechos Humanos y el Psicoanálisis. Y esta introducción va a llevar el título de Los Derechos Humanos hoy, civilización o barbarie. Sin pretensión de originalidad, comenzaré mencionando la concepción freudiana de un psiquismo individual como simultáneamente psicología social, de 1921 de Freud, partiendo entonces de la interpelación a la teoría en relación a los efectos de lo social en el aparato psíquico. Ayer se cumplieron 49 años del último golpe cívico-militar en Argentina. Último episodio de una secuencia repetitiva que desde 1930 la sociedad de los años 70 había naturalizado. Pero este no sería un golpe más. Los efectos de la desaparición forzada de personas, la tortura, el robo de bebés, expresiones de la barbarie que asoló a nuestro país en avasallamiento de los derechos humanos, siguen presentes estos efectos en el siglo XXI de diversas formas, como así también, o quizá por eso, intentos de distorsionar la verdad de los hechos por perpetradores y afines. El 24 de marzo de 1976 marca el inicio oficial del terrorismo de Estado en la Argentina, con el derrocamiento de un gobierno legítimo y la toma del poder por militares argentinos. Pero la desaparición forzada de personas, delito sí de lesa humanidad, comenzó antes, especialmente en los años 74 y 75, sobre todo a partir del accionar de la llamada AAA, el Comando Libertadores de América en Córdoba y el operativo Independencia en Tucumán, del que se habla bastante poco. Para mi tesis de doctorado yo tuve, por ejemplo, gente sobreviviente, por casualidad prácticamente, de lo que fue la escuelita de Famaillá en Tucumán. Fue atroz.
Incluso muchos señalan, Feynman señalaba que la AAA comenzó a trabajar ya cuando volvió Perón en el año 73, el 20 de junio, en Ezeiza. Hay muchos testimonios de esto. Esto dejó miles de desaparecidos y algunos sobrevivientes, en su mayoría estos últimos provenientes de la ESMA, a cargo de la Marina. Aeronáutica tuvo menor participación y Ejército prácticamente no dejó sobrevivientes. Creímos tan asentados estos hechos en la memoria histórica argentina como el cruce de los Andes o la creación de la bandera, pero hoy parece necesario repetirlos por la intensa reaparición de ciertos discursos negacionistas y reivindicadores de esa dictadura que muestran la ingenuidad de nuestra creencia, ya que pretenden instalarse con fuerza otra vez y muestran que los efectos del trauma social y su aprovechamiento por sectores interesados persiste. Por ello, voy a hacer una breve reseña porque pareciera que hay que recordar. En octubre del año 83, Raúl Alfonsín ganaba las elecciones presidenciales y se iniciaba el gobierno democrático que desde sus inicios mostraría la voluntad política de investigar el terrorismo de Estado, creando la CONADEP, Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, en 1984, y dando comienzo al histórico juicio a las juntas militares en abril de 1985. Quiero hacer un paréntesis ineludible aquí, porque Argentina fue el primer país del mundo y hasta ahora el único en juzgar a sus genocidas, sus propias Fuerzas Armadas, pues no puede compararse con los juicios de Nuremberg a cargo de ejércitos de ocupación luego de ganar la guerra, con toda la legitimidad del asunto, pero no es comparable. Es decir, es un hito histórico y ético en nuestro país que no deberíamos soslayar, pero por ese resabio colonial argentino de desmerecer lo propio, ya que todo lo extranjero es mejor, y que prueba la permanencia de la historia en el psiquismo individual, en lugar de experimentar orgullo solo permitido en el fútbol, aplica tendencias autodestructivas. Los colegas que atendieron damnificados directos, familiares, saben de la importancia de los juicios en el psiquismo de sus pacientes. Y cabe recordar el alivio inmenso que sintió gran parte de la población argentina al sentirse protegida por sus instituciones. Cuesta reseñar el trabajo y el tiempo con sus idas y venidas que llevó este proceso, pero hoy es necesario recordarlo, pues no fue lineal, porque llegaron las leyes de obediencia debida y punto final, arrancadas al presidente Alfonsín después de los sucesos de Semana Santa en 1987, en otras palabras, luego de las presiones de grupos militares indignados por ser juzgados en lugar de recibir condecoraciones. Con esto se pretendió cerrar el tema. Más tarde llegaría el indulto del presidente Menem con otro intento de promover el olvido. Recién antes de terminar el siglo se reabrirían las causas por robo de bebés y adulteración de la identidad, ya que siendo delitos que se seguían cometiendo, no prescribían. Comenzado el siglo XXI, el Congreso Nacional derogó las leyes de punto final y obediencia debida, y ya en 2005 serían declaradas inconstitucionales junto a los indultos a los represores por iniciativa del presidente Néstor Kirchner. Y este hecho y la política de derechos humanos seguido por su gobierno ha servido para unir la cuestión derechos humanos con el kirchnerismo con la sola finalidad, una vez más, de parcializar su importancia y una vez más de evaluarlos, ya que los derechos humanos nos conciernen a todos y no a una franja política. Pero durante la dictadura y luego con los juicios y las políticas de derechos humanos,
siempre se intentaron maniobras para restarle valor a lo sucedido, cargando las tintas en las víctimas. Cada movida obedeció a impedir que se investigara, que más gente se animara a denunciar, como intentos de echar un manto de olvido promovido por la propia conveniencia de los perpetradores y sectores afines. Como psicoanalistas sabemos de la inutilidad de barrer bajo la alfombra la suciedad, lo que no queremos ver, lo que repudiamos, ya que reaparece en síntomas, en actings, etcétera, en suma, en enfermedad individual y social. Y desde Freud sabemos de nuestro compromiso ético con la verdad. Pero la tendencia al ocultamiento es muy fuerte porque la desaparición forzada de personas y lo que sucedió convoca intenso dolor psíquico. Solamente voy a reproducir las palabras de Rodolfo Walsh en su carta a la Junta al cumplirse el primer año del golpe. Han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica, en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo que ustedes mismos han perdido. Pero los efectos intencionales de la distorsión llegaron a límites inimaginables. Existió un premeditado trabajo a través de los medios de comunicación para inducir en la población pensamientos muy específicos, por ejemplo, como lo mencionado, el de opositor político o militante como sinónimo de culpable. Esto persiste, promoviendo la indiferencia o el terror. Y los efectos se notaron aún en los 80 en personajes famosos de la cultura argentina. Diana Cordon, que si no lo saben, no recuerdan quién es, la directora de la EATIP, que fue el primer grupo de colegas que trabajó con las madres de Plaza de Mayo, atendiéndolas en los bancos de la plaza. Diana Cordon y Edelman, en muchos libros que escribieron, relatan un acto fallido de Jorge Luis Borges, quien luego de presenciar una sesión de la Cámara Federal que juzgaba a los comandantes, envió una nota que publicó Clarín en julio del 85, profundamente conmovido por lo que había escuchado, y dice: he asistido por primera y última vez a un juicio oral a un hombre que había sufrido 4 años de prisión, azotes, vejámenes y de cotidiana tortura. Es decir, confunde a la víctima con el acusado. Que Borges haya equivocado la preposición es altamente elocuente, ya que no pueden atribuírsele justamente a él problemas, dificultades con el idioma. Cordon y Edelman se lo adjudican, no a una cuestión intencional por parte de Borges, pero lo citan como muestra de la inducción de la dictadura, por la cual la sola desaparición de una persona la convertía en culpable. Ellas entienden que en Borges se advierten las profundas alteraciones en los sistemas sociales de representación, producto de la acción psicológica de la dictadura. Esto está denunciado en 1986. Estos vaivenes grafican la magnitud del tema que nos ocupa y el tiempo que llevó a legitimarlo ante la sociedad, ya que la desaparición forzada de personas no había pasado, no tenía nombre, hubo que nominarla. Inédita en la historia argentina y probablemente en el mundo, con sus especiales características, ya que en Argelia si bien fue importado a la Argentina, en realidad no se hizo de la misma manera. Era un secreto a voces el tema de la DFP y tardó años en comenzar a hablarse sin anatemizar a los damnificados y a sus familiares. Recordemos a las madres de Plaza de Mayo, como se les llamaba, las locas de la Plaza de Mayo. Dada la discusión que se dio en Argentina en los años 80,
cuando comenzaron a conocerse públicamente los casos de desaparición forzada, hubo muchos intentos de desacreditar a los damnificados. La teoría de los dos demonios fue una. Se intentó homologar el accionar de las organizaciones armadas con el de los militares, como si el poder de fuego del Estado fuera comparable con el de una organización por muy armada que esté. Incluso con respecto a las desapariciones forzadas, la ONU lo tipificó claramente. Dice, son únicamente tales cuando quienes las cometen son agentes gubernamentales, particulares o grupos organizados. Por ejemplo, grupos paramilitares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su aquiescencia. No incluyen casos atribuidos a los movimientos terroristas o insurgentes que combaten al gobierno en su propio territorio, pero que no cuentan con el apoyo de un Estado. Creo que hoy estamos en otro nivel y por eso reconocemos los signos de la barbarie en el retorno de lo que no fue procesado psíquicamente por su efecto traumatogénico. Así aparecen frases utilizadas por los organismos de derechos humanos como síntoma, los organismos que decían juicio y castigo a los culpables, pero era a los genocidas. Y retorna, como mencionara un colega nuestro el sábado pasado, en juicio y castigo a los infectólogos, como mencionara Juan Carlos Cosaca, que eran los que nos estaban protegiendo en medio de la cuarentena, cuando no había vacunas. Cuarentena mencionada como delito de lesa humanidad. Delitos de lesa humanidad están perfectamente tipificados y, por ejemplo, uno de los puntos es el ataque a la vida. La cuarentena fue la única forma de protección que tuvimos de la vida cuando no había vacunas. Que no fueron 30.000, cuando se le podría preguntar a los perpetradores, ya que hay tanta duda con el número, que fue una guerra, etc. Si bien son enunciados que denotan una profunda ignorancia, también existe lo intencional y, por supuesto, residuos traumáticos. Suelto el significante, ahí quedó flotando en el aire sin un significado, difícil de tolerar por su carga afectiva abrumadora. Recordemos, el psiquismo siempre se defiende del dolor. Suelto porque no ha habido procesamiento psíquico necesario. Suelto porque la articulación está ausente, no se ha quebrado. La articulación ausente pugna por producirse entre afecto y representación. Entonces la asociación caricaturesca y bizarra solo denota la presencia del trauma que aún persiste. Es decir, retornan los discursos negacionistas de los años 80 con algunas modificaciones, pero son lo mismo. O sea, que esto también remite al efecto de este clima en la sociedad toda. Incluso se habla de contar más acerca de lo que pasó, de concientizar a los jóvenes, que faltó transmisión. Yo no sé cuál sería la mejor forma de transmitir, de convocar las altas funciones psíquicas para escribir una historia terrible y de horror. Tal vez el arte venga en nuestro auxilio, más que los largos discursos. Algo que haga tolerable acceder a un conocimiento que todos habríamos pretendido y preferido ignorar. Por eso hoy aparece en el horizonte una situación que podría resumirse otra vez en civilización o barbarie, pero no al estilo de Sarmiento, cuyo concepto de civilización con resabios colonialistas, también él, se limitaba a la cultura europea, como si ésta careciera de barbarie por su frac, levita y modales refinados, ubicando al gaucho argentino como arquetipo de la barbarie y personificado, como sabemos, en Facundo Quiroga. Hoy tal vez como nunca, la civilización implica el respeto y defensa de los derechos humanos y no su avasallamiento, no los discursos de odio, insultar, agredir, jactarse de la crueldad, promover violencia, que representan el retorno al franco primitivismo, a la era de las cavernas,
a la barbarie. Intentar su devaluación, hablando del curro de los derechos humanos, reivindicar la dictadura, nos devuelve al intento de legitimar la barbarie, conductas como las que avisoró Freud bajo la fachada refinada de su propia cultura germana. Cuando nos habló de las barreras de la civilización, asco, vergüenza, compasión. Por eso hoy, como se dijo ayer en la marcha, hoy más que nunca es necesario repetir todas las veces que haga falta las históricas palabras del fiscal Estracera. A ver si se entiende. Señores, señores, señoras, nunca más, nunca más. Gracias. Y las voy a dejar con dos portentos que han trabajado en el tema de derechos humanos. Bueno, empezamos con la licenciada Elina Aguiar. Ella es psicóloga clínica, presidenta honoraria de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, secretaria de Salud Mental, también miembro titular y docente de posgrado de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Es autora de artículos y coautora de libros atinentes a derechos humanos y psicoanálisis. Elina, ¿prendés el micrófono? ¿Está prendido? Sí, está prendido. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Mabel por la invitación para estar acá. ¿Suena muy fuerte? No. Ah, a mí me trae estar acá una serie de recuerdos de los cursos que hice con Mónica Cragnolini y Solange Camahue, que fueron, y fue muy lindo, muy enriquecedor. Después de Pavoto dejé de asistir a los cursos por pantalla, pero bueno, fue realmente muy rico. Y le tengo mucho agradecimiento a la APA por haber venido. Yo no sé si sigo, ¿no? ¿Sigue? Formidable. Bueno, ando medio boleada, porque siempre ando medio boleada, pero además el sábado de madrugada llegué de un viaje de 20 horas en avión, lo que no es poca cosa, que nos despertaban cada 4 horas para darnos siempre cenas o almuerzos, no sé. Así que estoy como medio con un decalaje de 13 horas, es mucho. Bueno, yo creo que es importante tener algo más que memoria, sino que ir construyendo el futuro. Y justo nos encontramos en una situación donde al menos yo nunca pensé que íbamos a tener un presidente electo que se dedica sistemáticamente a violar todas las normas, todas las leyes y a hacer lo que quiera. Me he preguntado mucho, lo he charlado con mucha gente, cómo es que llegamos a tener el presidente que tenemos hoy. ¿Qué pasó? ¿Se nos pasó un elefante? ¿No lo vimos? ¿Qué es lo que pasó para que la gente... Mi marido decía que era parecido al 2001. En vez de decir que se vayan todos, bueno, votaron a este tipo payaso, mamarracho, que decía cosas que a la gente le causaba gracia. Como que tener relaciones sexuales con los elefantes. Si el elefante está de acuerdo y la persona está de acuerdo, no había problema. ¿Se acuerdan que dijo eso? No. O que el Estado era nefasto, como estar en un jardín de infantes con los niños encadenados y envaselinados.
sin ninguna represión. Y además haciendo cosas que no, yo al menos no pensé que nadie pudiera llegar a hacer. Y diciendo cosas como, se llamaba coprolalia, ¿se acuerdan? Esto es una especie de... Y eso lo votamos nosotros. ¿Por qué llegamos a eso? ¿Qué habremos hecho mal? ¿Qué se nos habrá pasado por alto para que la gente vote a semejante personaje? Que no es que mentía solo lo que iba a hacer, para nada. Si se acuerdan cuando decía esto, ¿se acuerdan que sacaba lo que eran los presupuestos de educación, salud, CONICET? El ataque de esta semana a la investigadora del CONICET fue brutal, porque se opuso. O sea que estamos llegando a cosas parecidas que si uno se opone y lo dice, bueno, corre el riesgo de que su vida esté en peligro. Por supuesto, cuando, no me acuerdo el nombre de la investigadora, dijo algo en contra de la administración del CONICET, aparecieron todos los trolls, atacaron su casa, bueno. ¿Y qué nos pasó? A mí es algo que yo no se lo voy a contar porque no sé, pero me lo pregunto fuertemente. Algunos me dicen, no, lo que pasa es que lo votó la gente joven, que como no pasó la dictadura, no, lo votaron jóvenes y personas grandes. ¿Qué es lo que no vimos nosotros? Creo que hay algo que no vimos, fue con tantos ministros de economía tan renombrados y bla, 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 no vimos que la cuestión económica a la gente le urgía. Y lo pasamos por alto. Inclusive el que iba a ser candidato a presidente, Massa, también era economista. Lo pasamos por alto. Ya existían los jubilados con una escasa jubilación. Ya existían los niños que comían una vez por día. ¿Qué hicimos con eso? ¿Cómo no pudimos resolver eso, que es lo que a la gente, me parece a mí, más le duele? Creo que algo de esto habría que pensar. Por eso recordar solamente los horrores del 76 creo que no sirve, sino que sirve ver la vigencia de esos horrores hoy. Que de todo eso sigue vigente hoy. Porque tenemos una vicepresidenta que parece ser que está en mucha concordancia con los genocidas. Los va a visitar, recibe órdenes. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? A que estemos repitiendo el pasado votado por nosotros. Entonces, no es que fue algo que pasó. Creo que es algo que está pasando y que cada vez va acentuando su daño. Es algo que sigue pasando. Siguen teniendo poder y se van muriendo y no nos dicen dónde quedaron, dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Se van con su secreto a la tumba y no lo van a decir. Siguen teniendo poder, siguen teniendo influencias y nos encontramos con dos ejes, la desresponsabilización y la impunidad. Ahora, no solamente antes, ahora pasa parecido. Nosotros sabemos que la impunidad repercute en las primeras, segundas y terceras generaciones.
y en la población toda. Hoy en día aquellos empresarios, aquellos civiles que propiciaron la dictadura, siguen estando. Ellos o sus descendientes, por decirlo así, pero siguen estando. ¿Qué cambió? Hay muchos genocidas que después de haber sido condenados reivindican su accionar. Yo me acuerdo que Astiz, cuando le dieron la sentencia, creo que sacó un libro que decía volveremos. ¿Se acuerdan? Bueno, no pasa nada por eso. O sea que necesitamos algo más que memoria del pasado, sino ver qué es lo que está presente hoy de aquel pasado y que nos está llevando a situaciones de sufrimiento. Ahora, como si nos fuéramos acostumbrando. Freud, ¿se acuerdan que en 1930 decía que ante hechos traumáticos de origen social, los individuos pueden presentar estupor inicial, paulatino embotamiento, abandono de toda expectativa o formas de narcotización de la sensibilidad frente a estímulos desagradables. Decía Freud que el alejamiento de los demás es el método de protección más inmediata contra el sufrimiento susceptible de originarse en las relaciones humanas. Lo importante de la violencia es que ya no se piensa en ella. Hannah Arendt decía que la violencia también es la ausencia de pensamiento. Si no pienso sobre eso, algo está pasando. Creo que la impunidad de los crímenes recientes, en realidad, Santiago Maldonado, AME, etc., gatillo fácil, se van sumando a las cosas que van sucediendo hoy, conformando algo que Silvia Mati llamaba traumatismo acumulativo. Vamos siendo sacudidos por situaciones traumáticas sin percatarnos. La violencia social atenta contra las apoyaturas individuales, sociales, y no es de extrañar que nuestro campo profesional haya quedado desligado de eso. Poco se estudia, bueno, a lo mejor acá en APA sí, pero poco se estudia de los efectos traumáticos de las violencias sociales. O sea que no entra dentro de la currícula, por decirlo así. Y es difícil suponer que nuestro campo social no haya quedado también afectado por esta situación. El pasado que continúa deja marcas en las instituciones, en los cuerpos y en las teorías científicas. Marcas en las denuncias, en las resistencias y transformaciones. Hoy, en los 49 años del comienzo de la dictadura, podríamos intentar conocer cuáles fueron las causas. Pero ¿cuáles fueron las causas de la dictadura? Fueron muchas, muchísimas. La dictadura militar, civil, eclesiástica. Y a veces podemos pensar que los afectados no somos nosotros. No. Si no tenemos familiares directos, no. No es nuestro cuerpo teórico. No. Podemos pensar
y refugiarnos en teorías que excluyen los efectos permanentes y estructurantes en el psiquismo del contexto social. Como decía Ana Fernández, el contexto es texto, es nuestro texto. Hoy todavía en nuestra formación poco nos enseñan sobre los efectos de esos años signados por el genocidio y sin impunidad. Recalcaba Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, que decía Primo Levi, debemos comprender lo sucedido, dónde nace y estar en guardia. Conocer es necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder. Y yo pienso en mi ley. Puede volver a suceder. Insistimos, para no olvidarnos, es necesario detectar hoy cómo continúa el sistema de exterminio. Detectarlo hoy. Asimismo, asistimos hoy a una degradación sistemática de la existencia de vastos sectores del cuerpo social. Ante la impunidad de los que la producen y ante la indiferencia de vastos sectores de la sociedad. La indiferencia, nos hemos acostumbrado, no la naturalizamos. Y la resignación con la pesimista ilusión según la cual no hay otra alternativa. Martín Baró, ¿se acuerda del jesuita que mataron en El Salvador? Tiene un concepto que a mí me gusta que se llama resignación aprendida. Los pueblos más castigados están, más se resignan a esa situación. Espero que no estemos en esas ahora. Bueno, ¿cómo hacer para que no entremos en esa resignación aprendida? Y podemos pensar que nosotros no somos los afectados, sino que son los otros. Y que bueno, se puede hacer según la ética de lo posible, no se puede pretender mucho. Esa es la ilusión pesimista con respecto a la sociedad. Para que el horror sea pasado, se requiere repensar hoy sobre la presencia del presente, de ese pasado y nuestras respuestas hoy. Hasta acá. Para repensar. Para repensar. Para pensar y repensar. Bueno, después de que hable la licenciada Montserrat Olivera, vamos a por ahí a dar una vuelta de preguntas y comentarios. Montserrat Olivera es psicoanalista, autora del libro La novena voz. Acá está. Licenciada en Psicología, especializada en salud mental y derechos humanos. Trabaja en la comunidad, en situaciones comunitarias y poblaciones vulnerables. Montserrat. Bueno, muchas gracias por recibirme en esta casa. He venido varias veces, aunque no he sido alumna, pero bueno, he estado acá y en muchas oportunidades. Siempre muy enriquecedoras para la posibilidad de seguir repensando muchas de las cosas que hemos escuchado ya hasta ahora, ¿no? O sea que le quiero agradecer mucho a la APA, a Olga, a Mabel y a Elina, que recién llegada de viaje ha podido venir y compartir con nosotros estas palabras tan sentidas y para seguir repensando. Así que, bueno,
Sí, la idea mía es presentar este libro que he escrito yo, que me ha costado mucho. Toda la vida he escrito lo que me ha ido pasando. Yo no soy escritora, precisamente. Pero bueno, hasta que finalmente me decidí compaginar las historias de mi vida con mi profesión y mis actividades en un libro, a raíz de todo lo que me fueron insistiendo cada vez que comentaba alguna anécdota de mi vida o hacía algún comentario, me decían, ¿cómo no escribís? Tenés que escribir, tenés que escribir. Bueno, hasta que finalmente decidí hacerlo. Este libro se presentó a los 3 días de haber asumido mi ley, con lo cual para mí fue tremendo. Pero bueno, igual lo presenté y la verdad que me siento satisfecha de haber podido lograr esto que pude ir construyendo a lo largo de la vida. ¿Qué es lo que tiene de particular mi propia historia, más allá? ¿Cómo? Creo que lo más significativo es que yo, después de haber terminado el libro y de algunos comentarios que recibí, finalmente hice un señalador para el libro, que lo adjunto al libro, y que dice, de hija desobediente a militante de la vida. Bueno, ¿por qué de hija desobediente? Mi familia era una familia, o es, qué sé yo, no sé ya cómo decirlo, que estaba constituida así por mi mamá y mi papá general de la nación, y mi mamá una persona muy culta, profesora de inglés y sobrina de una de las que fundó el Colegio de Lenguas Vivas, y ella estudió siempre ahí. Y nos hemos mantenido siempre en un hogar, nos han armado, digamos ellos mismos, un hogar de clase media alta. Y la realidad es que fue así toda mi vida. Todo ese contacto y esa formación que yo he tenido dentro de mi familia tiene que ver con eso. Ellos tuvieron 11 hijos y yo soy la 9ª. En esa estructura familiar, bueno, yo viví muchas cosas muy diferentes, y esto es lo que me ha permitido a mí poder hacer todo un desarrollo en mi propia vida y conectado con la historia de la realidad. Desde que yo voy a contar una anécdota chiquita, digamos, pero que fue el inicio de mi propia vida. Mi papá, como buen militar, ordenaba en mi familia y decía que iba a tener un varón, y era varón, y que iba a tener una mujer, y era mujer. Así ocurrió 8 veces, hasta que llegué yo. Cuando dijo varón, llegué yo, mujer. O sea, yo tengo, y además me lo hicieron sentir toda la vida, por eso lo cuento, porque me parece que en este mundo en el cual trabajamos, qué es lo que pasó con nuestra psique, digamos, desde la infancia, me parece que debe tener muchos efectos en mí, el haber sentido toda la vida que yo no tendría que haber sido lo que fui. Bueno, ese es otro tema. Ella me pregunta, ¿por qué te pusieron Montserrat? Claro, no estaba pensado el nombre de mujer. El nombre era Gabriel, que después llegó Gabriel, ¿no? Y después llegó otro varón para reforzar que, bueno, que si el viejo se imponía había que obedecerlo. Y así fue, menos yo. Y me pusieron Montserrat porque, bueno, había justo nacido el día de Nuestra Señora del Carmen. Y ya había una Carmen. Mi hermana que me sigue para arriba se llama Carmen. Entonces había que poner un nombre de virgen. Bueno, ¿dónde buscamos un nombre de virgen acorde? Bueno, se les ocurrió poner el nombre de mi abuela paterna, Montserrat de Llamar, una catalana bastante cerrada por lo que me cuentan. Ella se murió cuando yo tenía 9 meses, así que no tengo recuerdos de ella.
pero sí todo lo que me fueron contando, que era una persona muy hosca, muy agria, que no la querían. Bueno, ese nombre me pusieron a mí. Entonces, bueno, ¿qué hacer con esa carga desde muy pequeña? ¿No? O esa carga, digamos, que ya en el vientre de mi mamá, como digo yo ya sentía que no iba a ser bien recibida. Bueno, eso fue ocurriendo hasta que, mientras, digamos, fui creciendo en ese ambiente, entre tantos hermanos, tanta gente, y bueno, ¿y qué hacía yo? Que no sabía cuál era el lugar que tenía en esa familia. Eso a mí me permitió, bueno, quedarme en un lugar siempre observando lo que iba pasando en esa familia. O sea, mi sensación siempre es que yo estuve afuera mirando la imagen, ¿no? No casualmente soy psicodramatista también, porque eso fue, digamos, lo que me permitió ir observando las contradicciones que yo fui viviendo. Y a su vez, como era una familia muy católica y muy religiosa y muy formada, mis viejos fueron fundadores del movimiento familiar cristiano. Creo que muchos saben quién fue el movimiento familiar cristiano dentro de esta política que hemos sostenido en este país. El movimiento familiar cristiano es el grupo que se ocupó de los hijos que las embarazadas tenían cuando eran secuestradas, y ellos se ocuparon de ponerlos en hogares que los iban a transformar en personas de bien, como dicen estos personajes actuales. Bueno, esto yo ya lo viví fuera de esta estructura familiar, ¿no? Pero fue terrible para mí todo ir como enterándome de cosas de las cuales yo participé como integrante de esa familia, pero que yo no las quería y no sabía por qué, pero que evidentemente, bueno, me ayudaron a poder estar en otra línea de trabajo y de conciencia de todo lo que iba ocurriendo en el mundo, no solamente en la Argentina. Bueno, todo esto hizo que, bueno, que yo buscara permanentemente cuál era mi identidad. Yo no tenía identidad. Muchos dicen las familias numerosas son maravillosas, qué lindas las mesas, qué lindas las reuniones, y todo eso estaba. Pero uno no tiene identidad. Uno es identidad dentro del grupo. El grupo es el que tiene la identidad, no las personas. Entonces, buscar la identidad individual, en mi caso, no fue fácil. Más vale que fue costoso. Supongo que a mis hermanos también les debe haber costado a cada uno. Pero bueno, fue una situación complicada. Además, ir conviviendo también con lo que yo iba sintiendo, que era esta estructura familiar militar que se había conformado en mi familia, ¿no? A mí me ayudó, digamos, entre tantas cosas que, bueno, que fui leyendo y aprendiendo en la vida, una cita que toma Lía Ricón de Erich Fromm en su libro, y la voy a leer porque me parece que es bastante significativo, ¿no? Cómo habla de que la característica de la sociedad de los militares, las características de las organizaciones militares es el respeto y consideración que se tiene por la obediencia. Y más adelante, Lía aclara que a través de la obediencia y del sometimiento expresados en el maridaje corrupto de la frase militar subordinación y valor, se privilegia obedecer y se desestima pensar. El niño, el alumno, el ciudadano son llevados como el soldado a obedecer sin pensar. Sin duda que esto tuvo mucho que ver conmigo, digamos, durante mucho tiempo. ¿Cómo se hacía para estar en una familia que uno
todavía no conocía el mundo de la afuera, lo social, pero había que estar viviendo ahí, compartiendo. Entonces aparecían todas las otras cosas atractivas de lo que implicaba vivir en una familia numerosa, con tantos integrantes, no saber nada de nadie, porque no se hablaba de lo que pasaba dentro de la familia, pero había que estar. Entonces ahí es donde yo fui como apartándome y pude encontrar 2 hermanos míos con los cuales yo pude compartir. Uno era mi hermano, el 7º, Rafael, y la otra, mi hermana Carmen, que me seguía para arriba también a mí. O sea, el 7º y el 8º y yo. Entonces, con ellos 2 yo pude ir compartiendo y conversando. Y muchas veces, lo cuento en el libro, ¿no? Nos encontrábamos dando vueltas, los 3, por el patio de la casa, en una casa muy grande en Flores, hablando entre nosotros de las cosas que no entendíamos, que no comprendíamos, porque era algo tan contradictorio lo que se vivía, que era difícil de aceptarlo, porque estábamos ahí, pero no acordábamos. Y yo creo que tendría, qué sé yo, 7, 8 años, hasta 10 años, ¿no? O sea que hacíamos este recorrido. Después yo lo pienso, digamos, recordando a las madres de Plaza de Mayo, que para hablar de lo que ellas querían, tenían que reunirse alrededor de la pirámide, ¿no? Dando vueltas, y eso fue como algo muy significativo. Entonces yo digo, increíble cómo uno fue como tomando algunas cosas que, bueno, después las fue viendo de otra manera también, ¿no? Bueno, eso nos hizo ver que, claro, el mundo de los ricos, como decimos muchos, de los poderosos, es muy atractivo. Y tiene cosas muy atractivas que hacen que uno no se pueda despegar, porque todo lleva a que uno tenga ganas de estar en ese lugar. Y yo creo que esto es lo que pasa hoy en día también en esta sociedad que tenemos. Y cuando se preguntan, como decía recién Elina, ¿qué nos pasó? Es muy difícil despegar esa mirada que tenemos de lo atractivo, que además nos enseñan todo el tiempo que hay que buscar lo más lindo, lo más acorde, lo más maravilloso de la vida. Y es cierto, la naturaleza, bueno, yo he descubierto después la naturaleza maravillosamente y soy una hincha, digamos, de eso. Creo que eso es lo que me ha salvado mucho a mí, en mi posibilidad de estar en contacto con los otros, ¿no? De otra manera. Pero, bueno, hay otras cosas que hay que respetar también a la naturaleza. Y eso es lo que no se hacía y lo que no se hace en las familias de los ricos. Todos tienen que ser como ellos dicen. No hay posibilidad de que uno piense diferente. No hay aceptación alguna de que uno piense diferente. Y si piensa diferente, hay que traerlo de alguna manera, castigándolo, como sí, nos castigaba nuestro viejo, por supuesto. Si nosotros hablábamos a la hora de la siesta, nos llevaba a acostarnos en el piso al lado de él. Y si llegábamos a hablar entre nosotros, porque, claro, nos juntábamos 2 o 3, él con un palo, púmbate, nos pegaba. Entonces, digo esto porque son cosas que uno fue viviendo desde muy chico. Es muy difícil cambiar todo eso cuando tiene esta mirada tan fuerte de lo que no se debe hacer y de lo que sí se debe hacer. Creo que esto yo lo pude ir comprendiendo mejor a lo largo de la vida y de lo que me tocó hacer, pero creo que tuvo que ver con esto de la posibilidad de mantenerme apartada de esa figura grupal que nos imponía tanto, ¿no? Esto de subordinación y valor, ¿no? Que es parte de lo que, bueno, de la construcción de la sociedad militar. Voy a hacer también una acotación. El otro día estuve con un militar, aparentemente muy peronista, pero bueno, que en una charla, ¿no? Entonces,
yo le planteé, cuando se hablaba, bueno, yo le digo, mira, me parece que acá la única posibilidad dentro de la sociedad militar y dentro de los que queremos también estamos en un nivel sociocultural de mayor preponderancia y de mayor posibilidades, tenemos que empezar a construir algo desde abajo, pero desde abajo no es tirarnos al piso, sino pensar qué es lo que pasa realmente desde abajo y ver de qué manera podemos ayudar a que esas personas puedan pensar en los otros y respetarlos con las diferencias que ellos tienen. Y que creo que esto es lo más difícil. Lo cuento porque yo digo que en la sociedad militar lo que se construye cuando los jóvenes van y se meten ahí, que bueno, que cualquiera podría ir y estar acorde con la posibilidad de ser un buen militar, pero ahí lo construyen de una manera en la cual toda la formación que ellos reciben es mirada a Estados Unidos. Y Estados Unidos es el modelo, y nosotros sabemos los inconvenientes que tiene la sociedad yanqui. Sin embargo, ellos la tienen muy metida, tan metida que todo lo que aspiran para poder avanzar en los cursos y en las posibilidades de ascensos y de lugares que los gratifican a ellos como personas y como profesionales, es llegar a hacer cursos en Estados Unidos. Eso los promueve, eso los da mayor posibilidad de tener remuneraciones mejores y de lugares en el mundo que después, bueno, se distribuyen en las distintas embajadas. Nosotros teníamos contacto desde chicos con todo eso. Digo porque también eso es difícil, por eso digo, de separarse y poder observar. No es fácil, pero sí es posible. Y yo creo que esto es lo que de alguna manera nos permitió a estos tres hermanos tomar otro lugar. ¿Qué nos ocurrió? Bueno, por supuesto éramos muy cuestionados cuando ya fuimos un poco mayores por mis propios hermanos y por mis propios padres. Voy a cortar un poquito. Lamentablemente en la época antes, digamos, de que llegara la época de la dictadura, nosotros tres pudimos apartarnos, trabajar mucho en las misiones rurales, yo concretamente y mi hermano también y Carmen también, y a partir de ahí empezamos a tomar mucho más contacto con las personas necesitadas, vulnerables y comunes de la vida cotidiana, cosa que metidos en el ambiente familiar estábamos incluidos en ese lugarcito de privilegio. No éramos familia de tener recursos económicos, pero sí se trataba de aspirar a todo eso. Todo eso yo lo desarrollo bastante en el libro para que se vaya comprendiendo, digamos, todo lo que uno fue mamando y después cómo se fue produciendo ese cambio en nosotros. Obviamente, todos fuimos formados, todos, nosotros tres, digamos, y pudimos construir otras familias y otras estructuras. Por supuesto, mi hermano Rafael, él fue sociólogo y cuando se casó con Nora Rodríguez Jurado, socióloga también, sacaron una beca y se fueron a vivir a Alemania. Hicieron un posgrado allá en Alemania y sabían a los 20 y pico de años francés, inglés y alemán, y ya habían estado con toda esa estructura de aprendizaje cultural y decidieron volver a la Argentina. Ahí tuvieron 2 hijas, volvieron a la Argentina y tuvieron otras 2 hijas, pero acá vinieron y dijeron que no podían vivir en la ciudad de Buenos Aires, sino que tenían que ir a vivir al interior del país, que era donde la gente necesitaba más. Se fueron a vivir a San Juan y después a Mendoza. Y ahí se pusieron a trabajar con el cura Macuca Llorens, no sé si algunos lo conocen, pero que fue un cura que se dedicó a trabajar, a armar comunidades con los estudiantes universitarios en Mendoza.
y trabajó, por supuesto, en el barrio San Martín y trabajó para levantar esos barrios en la construcción de casas sencillas, pero poder darles una posibilidad a la gente del lugar, del barrio. Bueno, ahí estuvieron trabajando Rafael y Nora. Cuando llegó el momento de la dictadura, a él a los dos los secuestran. Ellos tenían 4 hijas, quedan esas 4 hijas. Y bueno, qué hacer, en fin, toda esta historia de qué hacer. Vivían en Mendoza. A mi papá le avisan desde Estados Unidos, supuestamente, de que habían quedado las 4 chicas solas. Los van a buscar a las 4 nietas y las traen a Buenos Aires. Bueno, esas 4 sobrinas fueron criadas por otra hermana mía y mi cuñado, pero bueno, ellos les cambian el apellido, lo primero que hacen. Lo bueno es que las criaron a las 4 juntas, pero ya en un ambiente de esta hermana mía y de mi cuñado, en la cual tuvieron ellos 10 hijos. O sea, fueron 14 los que se criaron juntos. Digo esto porque aparece, yo rescato que las haya criado juntas a las 4 sobrinas mías, pero ese ambiente era ya un ambiente bastante hostil, en el cual, bueno, ellos han tenido bastantes consecuencias, las chicas. Están bien y todo, pero muy complicadas con la propia historia de cada una. Yo seguí trabajando mucho como profesional en la salud mental y derechos humanos, todo lo que fui haciendo, y a su vez en mi formación individual y capacitación, bueno, sí, también me casé con un señor abogado que fue, también él se dedicó a defender a presos políticos y estuvimos mucho tiempo viviendo en una villa, después tuvimos clandestinos y después, nada, a él lo secuestraron también, a mi marido en su momento, lo rescatamos. Y digo lo rescatamos porque yo me metí en el secuestro de él y al meterme en el secuestro de él, poder salir, digamos, a través de una contraseña, pude avisar a mi viejo, con quien no me veía y no quería saber nada de él porque él no, digamos, no pudo, no pudo, digamos, no pudo o no quiso, no sabemos, por mi hermano. Sin embargo, yo le avisé que lo estaban secuestrando a mi marido. Y inmediatamente después concluimos, ahí lo cuento en el libro, que le avisó al capo de Coordinación Federal y por eso mi marido apareció, pero totalmente mal, quedó muy mal de esos 3 días que estuvo secuestrado, donde lo recontra torturaron, fue terrible. Después, bueno, tuvimos 2 hijos antes y con ellos pudimos seguir construyendo una familia. Después yo me separé con el tiempo, pero seguí siempre trabajando y ya con mis 2 hijos pude estudiar. El otro día me hicieron una pregunta, ¿cómo hiciste? No sé cómo hice, lo hice. Y una vez otro hermano mío me dice, ¿cómo hiciste para estudiar? Hay que tener ganas. Digo esto porque me parece que lo que quiero, digamos, dejar en claro, o más claro, digamos, es que uno puede tener situaciones muy difíciles en la vida, vivirlas, pero en la medida que uno se esfuerza por conectarse con otros, por trabajar con otras personas, nutrirse de lo que va pudiendo encontrar, bueno, uno puede salir adelante y esas situaciones se pueden ir revirtiendo. No voy a seguir más porque me están diciendo que termine, pero a mí me ayudó también mucho el libro, el de Ana Rosenfeld sobre la resiliencia, y yo creo que lo que yo pude hacer también fue una buena resiliencia, o sea, de haber podido construir, de haber podido salir, y yo puedo seguir trabajando, digamos, con la comunidad más necesitada en los barrios y promoviendo las posibilidades de divertirse también, de ser alegres y estar conectados con la música, con el canto, con el baile y con todo aquello que nos pueda nutrir, como puede ser también
el arte y todo lo que tenga que ver con la creatividad. Así que bueno, ese es, digamos, como un mensaje esperanzador para seguir, y creo que más allá de todo lo que estamos padeciendo hoy, la posibilidad de ver ayer la plaza como la vimos, a mí me dio cierta tranquilidad, no por no seguir trabajando, tenemos que redoblar mucho más y trabajar mucho, como digo yo, desde abajo, pero hay posibilidades porque hay un pueblo y un grupo sociocultural muy fuerte, y de los jóvenes también, que también dicen, ¿dónde están los jóvenes? Están divididos los jóvenes, hay que acercarse y ayudarlos mucho. Muchas Así que gracias, bueno, Monse, gracias muchas a todos. gracias. Tu relato me lleva a una de las preguntas que hizo Elina con respecto a qué nos pasó en este tiempo Sí. para estar como estamos, y creo que hay todo un movimiento femenino que levantó a la mujer de una situación de segunda detrás del hombre, y que eso también integra el cambio que tiene en este momento el mundo, ¿no? No solamente nosotros. Bueno, le doy la palabra a Celia Chama. Bueno, buenos días, gracias por todas las intervenciones. Yo en realidad estoy muy contenta por todo lo que está pasando últimamente. Estoy muy asustada, estoy triste, viví muchos años y se van repitiendo cosas que pensábamos que las íbamos a erradicar y que íbamos a cambiarlas. Entonces, no tengo una posición esperanzadora. He perdido un poco la esperanza después de lo que estamos viviendo. Y también estoy pensando un poco en lo que vos decías, Elina, porque yo también vengo pensando en esto que siempre repetimos y que es, hay que recordar para no repetir. Y resulta que recordamos, pero seguimos repitiendo. Entonces, ¿alcanza esa premisa de que hay que recordar para no repetir? ¿O tenemos que estar pensando que hace falta algo más que estamos perdiendo de vista, que no sabemos qué es, y que hace que nos quedemos muy agarrados a esto de que hay que recordar para no repetir, y resulta que seguimos repitiendo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando que seguimos repitiendo? Es tremendo. Lo que estamos viviendo ahora, yo nunca pensé que lo íbamos a vivir, y la verdad que me tiene con mucha desazón. Y esto que yo siento lo veo en el consultorio también. Los pacientes vienen y están tristes, y te dicen que están tristes por lo que estamos viviendo. Y todo alrededor. Entonces, yo en realidad me centraría en empezar a trabajar el tema de no alcanza con hay que recordar para no repetir. ¿Qué Gracias, más Celia. tenemos que integrar y que meternos a pensar para ampliar un poco esto y ver un poco qué es lo que pasó, un poco lo que vos decías, Elina? ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó? Bueno, dejo acá. Gracias, Celia. Sí, ¿Otra pregunta? Bueno, Yo puedo decir algo, digamos, algo dije recién también, pero si vos querés hablar, después hablo yo. Sí, Muy, sí. muy breve, Celia. Yo creo que uno de los problemas que lo mencioné tiene que ver con el trauma, la inscripción, con el trauma. Ah, La inscripción, ¿cómo fue? ¿Ha habido inscripción? ¿Qué pasó? No hay articulación, entonces, ¿se puede recordar? No, no se recuerda. En realidad aparece no como una representación, sino como una presentación. Es algo que está y hay que hacer algo con eso, pero ¿está verdaderamente inscripto? Es una idea, ¿no? ¿Querés decir algo vos? No. No, bueno, yo contestando lo que vos me preguntás, yo creo que es válido que mucha gente se lo pregunte y está bien,
Pero yo también veo esto que comenté antes, incluso, que en las mismas Fuerzas Armadas se quiere cambiar, porque este general con el que yo hablé, que quiere cambiar y entonces dice que hay un grupo que está trabajando, pero yo le hice la pregunta y le dije, pero ¿y qué hacen con la gente que va? Si mientras no cambien los métodos de estudio y siempre tengan a Estados Unidos como modelo, no se puede cambiar la sociedad. O sea, yo pude hacer como un despegue, pero no todo el mundo lo puede hacer, es muy difícil. Eso por un lado, pero por otro lado creo que, bueno, cuando hablé de lo de la resiliencia, yo creo que hay mucho para hacer en los barrios y mucho para hacer con la gente grande y con la gente joven. Para mí, todo el movimiento cultural que se está produciendo a través de la música, a través de los bailes y a través de los viajes que se están produciendo en el interior del país con los grupos folclóricos, a mí me ha abierto un panorama que yo lo tenía bastante desconocido hace un tiempo. Entonces, no digo que con eso se soluciona, ojo, pero me parece que es un campo que si uno se mete a trabajar, y por eso insisto, trabajar desde abajo, tratar de ver de qué manera la gente empieza a elegir no lo atractivo, sino lo que hay, los valores que cada uno va teniendo y va conformando. Y creo que eso es lo valioso. Tratar de sacar esos valores maravillosos de Disney, digamos, por decir así, y ponerlos de acá, lo que está pasando acá. Pero bueno, una manera de ver. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta de afuera? Sí, yo pedí. Perdón, únicamente hay comentarios hasta ahora. A ver. Pedí que me gustaría hacer un comentario. Adelante, habla, te escuchamos. Me interesó muchísimo esto lo que planteó Elina acerca de la pregunta ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó en relación a tener en este momento semejante personaje en el gobierno? Y aludió a los jóvenes. Ayer escuché a Miriam Lewin, que estuvo en un programa y me despertó mucho interés lo que dijo en relación a esta serie que está tan de moda, Adolescencia, y dijo algo que tiene que ver con lo que planteó Elina y lo que recién mencionó Montserrat. ¿Cómo llegamos a los jóvenes para transmitirles la historia que les despierte interés y los impregne en su pensamiento? Pero también, ¿cómo nos impregnamos o cómo llegamos nosotros a tener algún conocimiento de lo que ellos tienen como sus códigos de relación para poder también impregnarnos nosotros? Que creo que hay un cruce de ignorancias. Ellos ignoran la historia que quisiéramos que sepan y no sabemos transmitírselas, y nosotros ignoramos sus códigos de comunicación y de intercambio como para poder usar algo de eso para llegarles a su pensamiento, a su conocimiento. Entonces me parece que ahí hay una clave que debemos trabajar desde abajo, pero desde abajo en la cronología de la infancia y la juventud, que es necesario impregnar de conocimiento, pero a su vez que ellos nos permitan impregnarnos del suyo. Gracias. Muchas gracias por permitirme participar de una mesa tan rica. Gracias. Muchas gracias. Elina. Creo que lo que están diciendo es que nuestra posibilidad de entender o de hacer tiene que ver con lo comunitario, con viejos, con jóvenes, que nosotros individualmente no podemos hacer nada, sino hacer red
con lo comunitario y haciendo red desde abajo, vamos a poder transformar algo y entender algo. Creo que no tenemos nosotros tan valorado desde nuestra formación el trabajo con los grupos en situaciones alegres, como decía recién Monse, divirtiéndose en esas situaciones. Digamos, los poderosos nos quieren tristes. Creo que Spinoza decía eso. Y nosotros no. Lo que necesitamos es eso, divertirnos todos juntos, armar todos juntos y ahí intercambiaremos y transformaremos algo. ¿Alguna otra pregunta del público? Celia quería hablar. Esperemos un poquito. No, lo que yo también me quedé pensando es acerca de la transmisión de la historia y qué es lo que pasa en los colegios, si esto realmente se transmite. Y veo que hay bastante resistencia. Entonces, no siempre se permite esta transmisión, que creo que es muy importante. Me parece que esto es otro de los ejes fundamentales, ¿no? Que se sepa. La gente, yo por ejemplo, como viví todo eso, lo tengo muy impregnado hasta en el cuerpo de lo que pasó. Pero la gente joven no sabe, no tiene ni idea de lo que pasó y no se enseña. Entonces me parece que y además hay mucha resistencia por algunos grupos y familias que no quieren, porque piensan que es hay distintas formas de pensarlo. Entonces, bueno, esto también es un tema. ¿Qué es la historia? ¿Cómo se transmite la historia? La historia, como se decía, la transmiten los que ganan como quieren, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto también es un tema que quería plantear. Gracias. ¿Yo puedo decir algo? Sí. Reforzar un poquito lo que dije antes, ¿no? Porque a mí me parece esto que dijo Elina también recién. Me parece que es importante la conexión con grupos comunitarios, con los cuales uno puede ampliar, digamos, esa posibilidad de encuentro con otros. Lo menciono porque nosotros lo que estamos haciendo en la zona de Vicente López, Florida, que es donde me toca a mí trabajar, bueno, tenemos un grupo cultural impresionante ahí y hay una movida todos los días. Y hemos conformado también un grupo de juventud acumulada. Y entonces todos nos vamos acompañando y se van produciendo distintas actividades y estamos en contacto con las necesidades de las personas más vulnerables de la zona también, que están en situación de calle o que no tienen que comer o lo que sea, que digamos, no es que estamos en el boludeo, puedo decir así, de divertirnos, cantar y bailar, sino... Bueno, hay cosas concretas que se van haciendo. Por supuesto, esto es un granito y yo creo que esto se tiene que multiplicar. Pero me parece que lo que es más importante quizás es no quedar en la desesperanza, sino pensar de que hay posibilidades y que tenemos que seguir construyendo. Y nosotros, los adultos mayores, podemos transmitir mucho. Y creo que esto que vos mismo mencionás de la transmisión, sí, hay que tratar de seguir haciéndolo. A veces nos van a aceptar y a veces no. Obvio que el tema de los colegios no tiene ya que ver con nosotros solamente, ¿no? Tiene que ver con los programas de estudio. Y lamentablemente, mientras estos gobiernos se sigan produciéndose, es difícil llegar a cambiar a los programas de estudio. Mucho se pudo hacer en algún momento, pero también hay que seguir. Incluso... Como yo digo, cuando nosotros estuvimos hubo muchas cosas que se dejaron de hacer también. Y ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos mucho en seguir. Y esto es lo que yo insisto mucho. Trabajar mucho desde abajo, mucho con la gente, con las necesidades básicas, no con las cosas más superfluas, digamos.
no sé cómo decirlo, pero me parece que, yo sostengo por lo menos, que lo que nos va a salvar en el mundo, no solamente acá en Argentina, en el mundo es el arte y la cultura. Si no, vamos perdiendo, ¿eh? Bueno. Hola, Ah, hola Raquel. hola. Lamento tanto no haber podido ir, pero realmente todo muy rico. Desde jovencita yo trabajé con la comunidad. Recuerdo que mi papá me decía, oh, comunista con tapado de piel. Pero yo iba a la villa y llevaba cosas y me sentaba con la gente y comíamos y trabajábamos por distintas cosas y fueron muy distintas experiencias tuve en mi vida. Estaba pensando, bueno, me pareció fundamental lo que decía Elina, ¿no? Me gusta lo que ella lo dice, lo que dice y cómo lo dice. ¿Qué nos pasó? Y me lo sigo preguntando. Uno tiene respuestas que siempre son ilusorias. Pensé en lo de los códigos, son importantes también. Me acuerdo en ese momento de lo que pasa en esta serie Adolescencia, ¿no? Que tras un tiempo, el policía y su hijo, con una historia de poca comunicación, que se alivia y se recompone o se compone en realidad cuando el pibe le dice lo de infiel. ¿Qué es lo que significan esas palabras, esas cosas que hacen que el padre, el policía, descubra qué es lo que pasó? Y me acuerdo de algo que me pasó a mí, a nosotros, que un día recibo una carta de mi hijo, uno que vive fuera de la ciudad, de acá, en una provincia, dice, mira lo que me manda mi nieto, ¿no? Dice, papá, pero no te hagas paja. ¿Qué era eso de paja? No entendía ni medio. Y eso es lo que pasa también en esa serie. Hay códigos de los chicos que no sabemos, que no conocemos. Entonces tenemos que acercarnos a eso, tenemos que hablar con ellos y descubrir sus códigos e incorporarlos a nuestro decir. Eso es mínimo lo que yo digo, pero el qué nos pasó de Lina me golpea y me daña lo que está pasando fuertemente en todos los planos de lo que se está destruyendo con esta crueldad que desde la crueldad pasa a ser una ferocidad, ¿no? Porque dicen que la crueldad tiene un placer detrás y eso aparece, pero al mismo tiempo es feroz porque destruye, come. Bueno, les agradezco muchísimo en la mesa a todos y a cada uno Gracias, lo que Raquel. hicieron y mando un abrazo. Muchas gracias, Raquelita. Es miembro de nuestro equipo, pero no ha podido venir. Yo pienso que este nuevo lenguaje tecnológico nos separa también un poco con una diferencia de edades para que podamos entender cómo se manejan las personas que están muy conectadas tecnológicamente y ahí vive su mayor afluencia de amistades. Si nosotros tenemos que entender eso, que ahora es así y es distinto, para acercarse. Hay muchas personas que ya están pensando en no darles el celular a los hijos hasta una cierta edad bastante avanzada, no por ejemplo la escuela primaria, para no fomentar la situación de aislamiento que promueve estar
el hijo va a la casa, pero ¿dónde va a la casa? Va a su cuarto y está con el celular y sus amigos. No está ni con los padres en la casa, pero no está con los padres, con nosotros, no podemos llegar a entender en qué está si uno trata fervientemente de acercarse y comunicarse. Bueno, ¿alguna otra consideración, la mesa? Bueno, creo que ya es... Ah, Néstor, bueno. Bueno, primero de todo, bueno, me alegra mucho, felicitaciones por esta magnífica mesa. Les voy a contar una pequeña anécdota y luego una reflexión. No hace mucho una amiga mía española me dijo algo que me provocó un gran estupor. Me dijo que una parte de la juventud española no sabe que hubo una guerra civil. Supongo que les estoy provocando estupor a ustedes también cuando escuchan esto, ¿no es cierto? Creo que una forma de pensar desde una perspectiva psicoanalítica algo de esto tiene que ver con lo que venimos trabajando en términos de lo que llamamos percepticidio activo y pasivo. Percepticidio activo hecho de una manera manejado de una manera psicopática por quienes tratan de ocultar la verdad, y percepticidio pasivo por quienes se sienten más tranquilos y cómodos desconociendo la verdad, y que de alguna forma se adaptan y se someten a eso. Por eso me parece tan importante las luchas contra el percepticidio activo, todo lo que ustedes, lo que modestamente algo hacemos todos nosotros, para tratar de enfrentar ese percepticidio pasivo que tranquiliza y que evita, que podemos llamarlo de diferentes formas, compulsión a repetición, lo que sea, pero que creo que esta forma de mirarlo, ¿no? Tiene cierta utilidad para poder entender lo importante que es estas pequeñas cosas que se van haciendo, ¿no? Desde la comunidad, desde actos como en una institución psicoanalítica, ¿no? Que se sigue teniendo este tipo de actividades, y que esto de alguna forma se transmite a los hijos, a los nietos, a los parientes, a los amigos, este tipo de reunión, este tipo de informar que existió las cosas que los percepticidas activos tratan de evitar que sepamos. Bueno, muchas gracias, Néstor. Es algo de lo que decía también Elina de resignación aprendida, ¿no? O miremos la parte linda de la vida y nada más, que no nos va a tocar la parte mala, lo cual no siempre es así. Bueno. Y eso, ya estamos en hora, ¿no, Guille? Sí. Y eso es lo mismo que decía hace un rato Monse. El mundo placentero, por supuesto que es más atractivo. Y el psiquismo acompaña eso. El psiquismo busca, ya lo decía Freud, por eso escribió el proyecto. El psiquismo busca siempre los caminos del placer, el principio del placer. Pero él mismo reconocía o explicó que si solo nos guiamos por el principio del placer, hay una enorme cantidad de información que vamos a perder. Esto lo dice en el proyecto. Es decir, de donde él habla de la arborización famosa para que no rechacemos así a priori las percepciones que generan dolor. Pero el psiquismo acompaña esto, o sea, esto es un tema que tendríamos que pensarlo nosotros también. ¿Cómo se maneja? Porque nos resistimos a captar y pensar y tener en la mente representaciones que causan dolor. Es así, aunque justamente trabajarlas después disminuye el dolor, pero todo un tema. Los traumas se hacen presente como un presente permanente. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Aplausos. Y gracias a ustedes por las exposiciones.
Bueno, les agradecemos, nada más.